Ahora, en Informe Granjero, el espacio de las pasturas con el ingeniero agrónomo Carlos Russi. A ver si ya está despierto. Nos faltaba su canción que crece como maleza. Carlos Russi nos educa entre tréboles y avenas. El ingeniero investiga y su gran amor es la alfalfa. Escuche y tome nota pa' no perder la esperanza. Inoculando es el uno, verdeando que es un primor. 39 minutos de la mañana se nos han hecho. Bueno, luego de este introito musical le vamos a dar los buenos días al ingeniero agrónomo Carlos Russi. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, Daniel, ¿cómo estás tú? Buena música. Parece que sí. Yo ando medio resfriado, me resfrié. Se nota. Sí. Se nota, sí, la voz ahí que estás medio complicado. Los calores estos, viste, que te descolocan un poco y está fresco, de mañana temprano está fresco, bueno, ahí a veces se complica un poco. Bueno, ¿y cómo venimos con la perorata o la charla tuya en el día de hoy? ¿Por dónde le vamos a arrancar? Y bueno, Daniel, ya estamos hablando siempre de cultivos de verano, ya sea para pastoreo, para reservas, y hablamos, bueno, maíz primero, maíz para chala, hablamos de sorgo, de sudangrás, de otras opciones diferentes, como el pasto tej, como la soja, y hoy le toca el turno a la moa, Daniel, que también es un cultivo anual, un verdeo, estival, de esta época, se plantan en primavera, anda bien en primavera y verano, ¿tá? Pero es un cultivo que es de ciclo bien corto, la moa, cumple todo su ciclo y madura y muere en pocos días, en 90, 100 días cumple su ciclo. Por lo tanto, no es una opción de verano que la pensamos para pastoreo. Cuando hablamos de pastoreo, plantamos un sorgo, un sudangrás, esas son opciones de pastoreo, sabemos que son especies bien adaptadas al pastoreo, que nos dan muchos cortes, mucho pastoreo. Sin embargo, la moa no está muy adaptada al pastoreo. Por un lado, porque tiene un ciclo muy corto. Entonces, aunque estuviese muy adaptada al pastoreo, nos daría poco pastoreo porque madura ligero. Por un lado eso. Pero a su vez, hay dificultad en darle con el punto justo para pastorear. El momento óptimo para pastoreo estaría ahí en los 30-35 días, muy ligero, donde hay poca cantidad de forraje, pero es un forraje interesante igual. Pero ¿qué pasa? Si nos pasamos esos 35 días, si nos pasamos mucho, ya empieza a elevar el suelo, el punto de crecimiento, el punto donde crece esa planta. Entonces, si lo eleva mucho, el ganado va, lo come y ya no crece más, no rebrota, ¿tá? Entonces, si nos pasamos mucho, no rebrota. Y si lo queremos pastorear más temprano, como tiene un sistema radicular muy ramificado, tipo cabellera, pero muy superficial también, si es muy temprano, la planta la va a comer el ganado y lo arranca, ¿tá? Por lo tanto, es muy difícil darle al punto justo. Y aunque agarramos el punto justo, vamos a agarrar los primeros días nomás, pero después a medida que pasa el día ya se empieza a pasar, ¿tá? Y por lo tanto tampoco sirve pastorearla. Entonces, realmente, efectivamente, por más que uno quiera ser muy prolijo, difícilmente le saquemos más de un pastoreo, ¿tá? Entonces, por lo tanto, es una opción que tenemos que pensarla para otra cosa, ¿tá? Cuando plantamos una moa, por lo general la plantamos pensando en reservas forrajeras, o sea, pensando en sacar un fardo. Allí podemos tener fardos de buena calidad, no sé, un fardo seco o un silopac, pero podemos tener una opción de reserva forrajera bien interesante, ¿tá? Entonces la plantamos pensando en un fardo, y también la plantamos pensando que es un cultivo muy bueno en la rotación, cuando queremos, por ejemplo, el año que viene plantar una pradera en esa chacra, una alfalfa. Bueno, es un muy buen cultivo antecesor en la rotación para, por ejemplo, el 2026, plantar una buena pradera o una buena alfalfa en ese mismo lugar. ¿Y por qué es un cultivo bueno? Primero porque, como habíamos dicho, tiene un ciclo corto. Por lo tanto, lo plantamos en noviembre, por ejemplo, y a inicio de febrero ya liberamos la chacra
como para terminar de prepararla para esa pradera que queremos plantar después. Eso es interesante que sea un ciclo corto. Segunda cosa, que cuando se implanta bien y lo plantamos bien denso, ahí conviene plantarlo siempre a 25, 30 kilos de semilla por hectárea por lo menos, cosa que quede como un almácigo casi, que quede bien denso. Esa gran densidad hace que compita mucho con otras malezas que pueden venir. Entonces, crece ligero, compite bien, cierra todo el espacio, por lo tanto, compite con malezas, debilita otras malezas. ¿Tá? Y a su vez, me deja un rastrojo muy lindo. Después que esa moa la cortamos para fardos, el rastrojo que queda es muy fácil de terminar. Por un lado, va a tener pocas malezas porque compitió muy lindo. Esa moa levanta mucho, no deja luz, le saca mucho nutriente, cierra el suelo, entonces vienen pocas malezas, o las malezas que crecen están muy debilitadas. Puede quedar alguna gramilla abajo, por ejemplo, pero muy clorótica, muy debilitada, ¿tá? Entonces, por un lado, vienen pocas raíces, vienen pocas malezas, y a su vez, esas raíces que yo comentaba, tipo cabellero, unas raíces muy profusas, mucha cantidad de materia seca en las raíces, hace que el suelo quede más sueltito, mucho más flojo, ¿tá? Por lo tanto, cuando se termina el ciclo de la moa, es muy fácil terminar de preparar esa chacra pensando en alguna pradera, alguna alfalfa que viene después. ¿Tá? Este, es, por ejemplo, muy buena para chacras que tienen mucha gramilla. Si hacemos un buen laboreo previo a la moa, combatimos mucho la gramilla y plantamos la moa con poca gramilla, esa poca gramilla que queda, si la moa se implantó bien y viene lindo, con un poco de suerte que tenga algún agua, realmente debilita muchísimo esa gramilla que está abajo. Entonces, cortamos, nos llevamos toda esa moa para enfardar, y es un buen momento enseguida del corte, ahí a la semana, 10 días, cuando esa gramilla poca que queda comienza a rebrotar, ahí es el momento ideal para darle un golpe estratégico de herbicida, una mano sola estratégica de herbicida. Ahí prácticamente terminamos de liquidar esa gramilla que había ahí, y luego con algún implemento de laboreo vertical, o cinceles, susoladores, virocultivador, con eso terminamos de liquidar esa gramilla que había en la chacra. Por lo tanto, la moa realmente es un cultivo muy lindo como antecesor cuando queremos tener una pradera, una alfalfa después, y es también una herramienta muy interesante para controlar algunas malezas complicadas, la gramilla, como decíamos, no Daniel. No solo con la moa, por supuesto, sí, pero sí un control integrado de esa gramilla, pensando en un laboreo previo, después la moa con el gran sombreado que le hace, luego una aplicación estratégica de un herbicida puntualmente para darle un buen golpe a esa gramilla, y luego terminar de preparar esa chacra con laboreo vertical. Con toda esa secuencia de tareas, realmente podemos lograr un control muy interesante de la gramilla. Ujú. La Por lo tanto, gramilla, Nacho, como varias sí, veces durante mucho tiempo has repetido vos, hay que tratar de controlarla muy bien, porque si no después ella, a medida que va pasando el tiempo, se va extendiendo y come todo lo que hay alrededor, ¿no? O debilita a todo lo demás que está alrededor. sí, Daniel, compite muchísimo, extrae nutrientes, a veces cuando hay por el momento de seca, cae una agüita loca, 5 milímetros. Bueno, la gramilla es la primera que toma toda esa humedad y le saca la humedad más ligero, le saca la humedad para otras plantas, puede haber que nos interesen, una alfalfa, por ejemplo, le saca la humedad. A su vez, las raíces de la gramilla liberan unas sustancias celulopáticas que deprimen a otras especies. Por lo tanto, digo, si queremos tener una opción diferente de una muy buena pradera, una muy buena alfalfa, nos conviene previamente intentar liquidar al menos o limpiar todo lo que se pueda esa chacra de la gramilla. ¿Ah? Y la moa puede ser un elemento interesante. Entonces, Daniel, repasando, la moa, cultivo estival, se planta en esta época, fin de octubre, principios de noviembre. Ya tenemos temperaturas ideales para plantarla. La plantamos a razón de 25 o 30 kilos de semilla por hectárea, y
sabemos que no es una opción buena para pastoreo, ¿no? Realmente le vamos a poder sacar muy pocos cortes, entonces tenemos que pensarla ya como una reserva forrajera, dejarla quietita para fardos, ¿tá? Un fardo seco, un silopac, y saber que puede cumplir un rol muy interesante en esa chacra, pensando en el control de algunas malezas problemáticas, ¿tá? Nos va a liberar la chacra muy temprano, si la plantamos en noviembre, principio de febrero ya podemos levantar esa moa y tenemos como 2 meses para terminar de preparar una chacra cuyo rastrojo de la moa va a ser muy fácil terminar de preparar esa chacra, pensando en poder implantar en tiempo y forma una linda alfalfa o una linda pradera en el 2026, Daniel. Exacto. Bueno, quedó claro allí el razonamiento. ¿Algo más para agregar, Carlos? No, Daniel, era esto, ver un poco el rol que puede cumplir una moa como cultivo en la rotación, pensando en eso, pensando en una rotación y pensando en lo que nos viene el año que viene, y que a su vez podemos sacar una cantidad de fardos de, si hacemos las cosas bien, de una calidad interesante. Y ahí capaz que la semana que viene hablamos un poquito del tema fardos de moa, cómo hacerlos, cuál es el mejor momento y qué calidad pueden tener y qué podemos hacer con ellos. Así que capaz que la semana que viene... Sí. Como tú decías, el ciclo es muy corto, el de la moa. 30 a 35 días, creo que dijiste, ¿verdad? Entre que se siembra y que está para cosechar. No, 30 a 35 días estaría para sacarle un primer pastoreo sin comprometer su crecimiento futuro. Pero es muy difícil porque es un equilibrio muy precario, porque tiene que ser temprano para que no eleve su punto de crecimiento y la vaca no lo coma, pero a su vez si es muy temprano el ganado la arranca porque tiene una raíz muy superficial, entonces es muy difícil dar con la tecla para un buen pastoreo y sacar muchos pastoreos. Esos 30 a 35 días sería el primer pastoreo, pero igual el ciclo es muy corto pensando en un cultivo de verano, porque a 90 días, o sea 3 meses, cumplió su ciclo prácticamente, 90 a 100 días, por lo tanto lo plantamos ahora, a principios de noviembre, fin de enero, principios de febrero, ya estamos liberando esa chacra para continuar preparándola, Daniel. Muy bien. ¿Y cómo has visto en las recorridas tuyas el tema de implantación de pasturas? ¿Se mantienen más o menos las mismas áreas que se apreciaban o ha ido increciendo esto? No, se mantienen las áreas. Este año como que he percibido todo un poco más lento, más tardío, porque tuvimos frío hasta hace poquito, ¿no? La temperatura costó en levantar. Entonces, pensando, por ejemplo, en los cultivos de verano, precisan una determinada temperatura en el suelo para arrancar bien, para arrancar parejo. Entonces, bueno, los productores se demoraron un poco en plantarlos. También hubieron pocas aguas. En la primavera, recién ahora, el mes pasado, hubo agua media normal en octubre, pero hasta septiembre venía muy poca agua. Entonces veo todo un poco como que atrasado, pero más o menos en superficie plantadas o en intención de superficie plantada, más o menos va a andar parecido a otros años, pero todo un poquito más tardío, ¿no? Sí, que bueno, a veces lo tardío hace que alguna chacra se te atrase tanto que al final termines no plantándola, ¿no? Pero por lo menos, sí, eso pasa, por lo menos en intención de plantar más o menos anda parecido a otros años. Bien. Bueno. Aparte tenemos que ver, Daniel, que estamos en una coyuntura donde el precio de la carne está bastante atractivo y eso hace también que, bueno, uno piensa, bueno, cuanto más plante, más kilos saco, más plata puedo llegar a ganar, ¿no? Entonces eso también es un aliciente. Exacto. Ingeniero Carlos Russi, ha sido un gustazo charlar contigo. Nos reencontramos la semana próxima. Perfecto, Daniel, un abrazo grande, que pasen muy lindo, nos vemos. Hablamos de pasturas con el ingeniero agrónomo Carlos Russi. Contacto 098-705-507.